al final me lo llevo en mi corazón, en mis recuerdos, que estoy eternamente agradecida con la institución por todos estos años. ¿Y qué se viene? Seguir viendo a una jugadora que disfruta mucho el fútbol, que le gusta dar lo mejor de ella en cada partido y que donde quiera que esté, al final de cuentas, voy a dar lo mejor de mí. ¿Cuándo los disparó? No sé cómo empezar, sinceramente. Muchos recuerdos, muchos años, muchas amistades, personas que estuvieron con nosotras y que en este momento ya no están. Uf. En estos momentos son fotos que se me van a quedar guardadas para toda la vida. Y amistades que estuvieron conmigo desde un principio, que en estos momentos ya no están en el equipo, pero que sin duda alguna ha sido una de mis mejores etapas, de las cuales he pasado y he vivido. Conocer a todo este mundo, toda esta gente que está alrededor y que estoy viendo ahorita en las fotos, me trae recuerdos muy bonitos porque creo que es lo que más se me va a quedar grabado, mis inicios aquí en Tigres Femenil. No, sinceramente venía de una de mis mejores etapas, que fue llegar aquí después de venir de selección. Entonces yo venía obviamente con toda la ilusión, venía con todo el hambre de demostrar, de hacer obviamente lo que más me gusta hacer, que es jugar al fútbol. Y llegar y en esta fecha ver todo lo que viví, todo el proceso que pasé, todo lo que se logró con esta institución, con este gran equipo, creo que al final de cuentas es un sueño que nunca me imaginé lograr y que obviamente ahorita lo vivo al máximo y ganar todo lo que gané, tener los goles que tengo ahorita con la institución, creo que fue lo mejor y ha sido lo mejor que he vivido en esta etapa futbolísticamente.
Mayores retos yo creo que fue y siempre ha sido despegarme de mi familia, lo cual sí me costó, pero estoy muy agradecida con ellos por todo el apoyo que me dieron desde muy pequeña y por simplemente decirme que la decisión que yo tomara, que lo que yo quisiera hacer, el equipo que yo me quisiera ir, que ellos iban a estar felices, que iban a estar contentos, que siempre iban a estar ahí para mí. Y ha sido algo importante en mi vida, al final de cuentas, mi familia, el cual yo sé que también la sufren mucho y la sufrieron mucho en su momento cuando me dejaron partir y venirme para acá sola. Creo que eso ha sido el mayor reto que he pasado, que he vivido. Al final de cuentas, dejar a mi familia sí fue fuerte, pero yo sé que siempre el apoyo siempre ha estado y siempre lo he tenido, tanto de mis hermanos y de mis papás. No, sinceramente muchísimas cosas. Me dejó muchísimas cosas, tanto el equipo como mis compañeras, como la afición. Primero, mis compañeras, creo que me tocó vivir muchos procesos y con diferentes compañeras de grupo, y creo que cada proceso, cada etapa te va dejando cosas nuevas, aprendizajes nuevos, amistades nuevas que vas conociendo. Y obviamente uno va aprendiendo día con día, va aprendiendo qué es lo que estamos juntas 24/7, creo que partido tras partido, creo que es algo muy bonito y único tener tantas amistades dentro del fútbol que llegan, que se van, que las vuelves a ver en otros equipos, pero al final de cuentas ahí están. La afición, ¿qué te puedo decir de la afición? Siempre ha estado. La afición, para mí es la mejor afición de México. Nunca nos dejaban solas, donde quiera que íbamos, al equipo que nos tocaba ir, al equipo que nos tocaba enfrentar, siempre estaban. Y yo estoy muy agradecida con la afición por todo el cariño, todo el apoyo, todo el amor que siempre me dieron también, que nunca nos dejaron solas, estuvieron en las buenas, en las malas, y creo que eso se agradece muchísimo, mucho, y yo estoy muy feliz porque también la gente que estuvo desde los inicios, pues se agradece mucho, y yo estoy muy feliz por esa gente, también por darles y dejarles un espacio pequeño de mí, que me conocieran, que al final de cuentas hay gente que sigue apoyándome y seguirá haciéndolo. ¿Qué te digo? Tengo dos compañeras en especial. Que me dejaron muy marcado mi etapa. Un entrenador en especial. Que fue Natalia Villarreal y Liliana Mercado. Dos de las jugadoras que estuvieron desde un inicio conmigo, que estuvieron en un largo proceso también con el equipo. Y pues, ahorita ya no están, pero yo estoy muy agradecida con ellas por todo. Natalia ya me había tocado conocerla desde antes, proceso de selección. Liliana Mercado no, pero la llegada aquí
conocer a nuevas compañeras. Para mí, ellas siempre fueron mis amigas, mis compañeras, las que estaban en las buenas, en las malas, las que nos tocó vivir muchos procesos, muchas etapas desde los inicios, desde donde con Liliana Mercado a lo mejor nos tocó vivir casa club, donde nos levantábamos temprano por comida, donde nos íbamos en bici, donde pasaron muchas cosas, ¿no? Son etapas que al final de cuentas esas compañeras las vas a tener grabadas para siempre. Y agradecerles, ¿no? Su apoyo, su amor, su cariño también que me han dado, y que obviamente saben que el cariño también es mutuo. Y de entrenador, Bato, yo creo que las que estuvimos desde un inicio, nos va a dejar y nos dejó grabado muchísimas cosas, muchos aprendizajes, muchas cosas que aprendíamos de él, a pesar de cómo se sentía, a pesar de cómo estaba. Él siempre quería estar con nosotras, nunca nos quería dejar solas. Donde quiera que estaba, siempre teníamos un mensaje de parte de él, el apoyo, el cariño, que siempre nos decía que éramos el mejor equipo, que él sabía que íbamos a quedar campeonas, que el apoyo siempre iba a estar. Y al final de cuentas ese torneo que yo creo que a todas se nos quedó grabadas, que fue el primer campeonato, donde él estuvo también, donde le tocó vivir ese momento, donde estamos agradecidos también por todo el apoyo que nos dio y lo que vivió con nosotras. Al final de cuentas se lo agradecemos también mucho a él. Obviamente es una final que jamás se va a olvidar, un clásico que se vivió al máximo, que fue la primera final que jugamos, el primer clásico que se juega en finales, y quedar campeonas creo que ha sido la mejor final que he vivido en lo personal. Pues yo creo que me quedo con la final. La final que se había estado trabajando, la final que a lo mejor el primer torneo lo dejamos ir, pero que al final de cuentas éramos un equipo que siempre estaba unido, que teníamos la mentalidad de que todo íbamos a poder lograr estando juntas, el compañerismo que se tenía en el vestidor, fuera de la cancha. Creo que ha sido la final mayor marcada. Yo creo que también de las que más se ha disfrutado, y sobre todo por donde fue planteado toda la escena de la final, que fue en el BBVA. Híjole, en estos momentos como que no se me viene ningún gol favorito, pero sí te puedo decir, mis primeros goles con Tigres han sido y serán marcados para la historia, tanto para mí como para el club. Creo que la llegada y a lo mejor empezar un sueño que no esperábamos que se fuera a lograr de esta manera, y que hubiera logrado todo lo que logré hasta ahora. En ese momento era algo que no me imaginaba y no me esperaba, y
Y claro que lo disfruté también al máximo, anotar mi primer gol con el equipo, y eso va a estar marcado para la historia. No, sinceramente me llevo muchas cosas. Tanto el equipo, que siempre lo he dicho, y yo creo que me tocó con compañeras que iban llegando al equipo que nunca les había tocado vivir eso en otros equipos, en otros clubes que han estado, y que les tocó llegar a Tigres y decían me siento familiarizado, me siento en casa, creo que al final de cuentas era lo que tratábamos de hacer todas como compañeras, integrarlas, que sintieran que estaban al final de cuentas en casa, con familia que siempre las iban a arropar, y al final de cuentas así se sentía Tigres. La afición, feliz, no, yo no tengo palabras para explicar el sentimiento que es tener a esta bonita afición, la afición que nunca nos dejó solas, la afición que siempre nos apoyó en todo momento, la afición que, a pesar de que estuviera lloviendo, a pesar de que estuviera haciendo mucho frío, que estuviera el sol, siempre estuvo ahí, siempre nos apoyó. Y créanme que nosotros estamos eternamente agradecidas. En lo personal, yo estoy muy agradecida con todos ellos y muy feliz. Sí, es un como sentimiento como muy fuerte que siento en estos momentos de dejar a Tigres por tantos años, muchas cosas vividas, derrotas, campeonatos, muchos aprendizajes. Al final me lo llevo en mi corazón, en mis recuerdos, que estoy eternamente agradecida con la institución por todos estos años. ¿Y qué se viene? Seguir viendo a una jugadora que disfruta mucho el fútbol, que le gusta dar lo mejor de ella en cada partido, y que donde quiera que esté, al final de cuentas, voy a dar lo mejor de mí, porque yo sé que los tiempos de Dios son perfectos. Esta fue una etapa muy bonita que se me va a quedar grabada para toda la vida, y que sinceramente lo viví, pasé muchas cosas, tanto buenas y malas, pero se vivió al máximo. Estoy eternamente agradecida con el club, con la institución, y nada, pues lo que se venga, dar lo mejor, demostrar lo mejor de mí, y simplemente seguir disfrutando el fútbol.